Un saludo para los participantes de la jornada Sin Biblioteca No hay Futuro de la Universidad de Santi Espíritus en Cuba. Primeramente agradezco al colega doctor Luis Ernesto Paz Enrique y a la doctora Lidia Estrada por las respectivas invitaciones que me han realizado y bueno, por supuesto, por la aceptación de esta ponencia que hoy les presento. Se trata del estudio, un diseño editorial de los soportes tradicionales al ambiente digital y quien les habla, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, doctor en Ciencias Sociológicas. Ahora bien, el diseño editorial, ¿de qué estamos hablando específicamente? Este diseño incluye la realización no solo de lo que se ve de manera externa, o sea, de la gráfica exterior, sino también de la gráfica interior, de los textos donde siempre se va a tener en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta también, por supuesto, las posibilidades de impresión y de recepción que se posee. Los profesionales, vamos a decir, dedicados al diseño editorial, buscan, por sobre todas las cosas, lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y esa diagramación que va a concatenar todos estos aspectos. También que permita, en última instancia, y creo que es el objetivo fundamental de este diseño visual editorial, expresar el mensaje de ese contenido que va a estar plasmado en ese soporte, sin dejar a un lado, como mencionaba al inicio, el valor estético y, por supuesto, en el caso de las grandes editoriales, que impulse comercialmente la publicación y la generación de recursos económicos, en este caso. Por lo tanto, estamos refiriéndonos hasta el momento de un equilibrio estético, un equilibrio también funcional entre el contenido escrito en ese documento y los aspectos de tipo visual, así como los espacios que se van a contener en este diseño editorial. O sea que son tres aspectos que se deben tener en cuenta desde cualquiera de las perspectivas que un diseñador gráfico en los procesos editoriales pueda estar asumiendo, tanto desde soportes mucho más conservadores, mucho más funcionalistas, como serían las revistas y publicaciones seriadas y científicas, como libros donde el diseñador tiene muchas más posibilidades, mayores posibilidades de recrearse, de simular, de representar de manera simbólica estos contenidos. Un análisis que se pudo realizar desde esta ponencia se centró específicamente en el caso de la revista Islas. Esta revista, como todos conocemos, una revista de vital importancia para la cultura cubana, y Islas en tipografía alta. Vemos que la familia tipográfica se orienta a Futura Black BT. Se encuentra posteriormente la información fija. En este caso nos referimos al ICCN y el volumen de la revista. Todo esto contenido en un formato de 6 por 9 pulgadas, en una impresión offset. Esta portada presenta una ilustración que se encuentra encajonada en un rectángulo, en este caso, para delimitar cuál sería la temática fundamental a la cual se dedica el número monográfico de esta publicación. En este caso, la información también se constituye de tipo fija, dado que se repite, como mencionaba anteriormente, secuencialmente. Acá les presento, ¿no?, una de las primeras ediciones de esta revista. Obviamente no tenía este diseño que anteriormente les mencionaba, dado de que en esta primera etapa de la revista, los primeros números respetaban algunos aspectos de principio del diseño, pero estaban mayormente orientados y realizados por importantes artistas. En este caso, en el primer número se contó con la colaboración del mismísimo Samuel Feijó y bueno, también otros ilustradores y pintores de la cultura cubana como Puerto Carrero, entre otros. También mencionar que esta revista constituye una publicación que ha evolucionado mucho en cuanto al diseño y a su estilo gráfico. Se pueden constatar etapas en el diseño de la revista
que muestran en las primeras ediciones, como les decía, a cargo de Feijóo, la cual se mantuvo 10 años, esta personalidad de la cultura cubana, pues fue también el editor de la revista hasta aproximadamente los 30 números iniciales, y se puede apreciar además que las portadas durante estas ediciones fueron el soporte también del imaginario de Feijóo, que legó una colección representativa del arte popular en las artes visuales. Bueno, como les mencionaba, ¿no? La revista era escenario también de toda esta experimentación en cuanto al diseño de portada, incluso contó con la contribución del mismísimo Wilfredo Lang, y todo esto, por supuesto, gracias a la invitación y el compromiso que tenían todas estas artistas plásticos con Samuel Feijó. Esta revista fue también parte de la evolución en las artes visuales del panorama cubano. Vamos a ver toda la experimentación de la cual las portadas de la revista pues, fue objeto. Acá una evolución de manera sintética, ¿no? De los números, cómo se fue moviendo esa estructura inicial que les mencionaba anteriormente. A partir del número 187 en la revista se implementa un nuevo cambio en cuanto al estilo editorial. Se elimina el encajonado rectangular que delimitaba la ilustración representativa del, digamos, del tema del número monográfico, impulsando en este caso un mayor protagonismo a la ilustración, como podemos observar. También es válido apuntar que en este sentido el riesgo que corre la revista en cuanto al posicionamiento, ¿no? De que tantas ediciones que fueron mandadas incluso como canje a otras bibliotecas a nivel internacional, pues tuvieron este diseño, el cual les había comentado anteriormente, y bueno, a partir de este número, pues va a cambiar. Entonces, se corre este riesgo de posicionamiento. O sea, estamos hablando que el formato anterior se remonta a los números 40 de la revista, con un rectángulo delimitador de forma centrada, alineado a la izquierda a partir de los números 120, y por lo tanto, digamos que son diversas etapas en las cuales la portada de esta insigne revista pues ha tenido su evolución. Se puede constatar que no existe una identidad visual monolítica, sino que ha variado considerablemente en cuanto a la familia tipográfica. En el caso, por ejemplo, del logotipo de la actualidad, se emplea alternativamente, o sea, puede lo mismo emplearse en positivo como en negativo, como les decía, en el caso de algunos números de tipo especial, en el cual cambia este empleo en cuanto al positivo y al negativo. Bueno, les muestro un ejemplo de cómo la revista Islas también pues ha ido migrando, ¿no? Tiene ya su presencia en el ambiente digital, y cuáles serían estos soportes que van a identificar. En este caso, vemos, por ejemplo, el fondo blanco, donde suele un poco que cansar o irritar la vista del lector, sobre todo debido a este fuerte contraste que existe entre el texto y el brillo que produce el fondo, especialmente cuando la tipografía está muy saturada. A modo de consejo, ¿no? Se ha recomendado a esta revista el uso de un color plano, a muy bajo nivel de saturación, que pueda garantizar el poco protagonismo que posee el resto de la información del producto. Ahora bien, en el caso del ambiente del diseño, en el ambiente digital, pues este ha tenido su protagonismo, digamos que no tanto orientado hacia los procesos creativos como hemos observado en las diapositivas anteriores, sino desde aspectos mucho más estandarizados que, digamos, parametran ese diseño para una publicación impresa o electrónica, y algunos estándares que se orientan para la inclusión de estas publicaciones en las bases de datos.
Bueno, estamos hablando aquí, por ejemplo, de diversos modelos, como el modelo de la Thomson-Reuters, por así mencionar, la metodología del proyecto Ese Cielo, la metodología Latindex, también la metodología de la Academia de Ciencias de... en estas estandarizaciones vamos a ver diversos módulos. Digamos, en la cuestión del módulo estructura editorial, vemos, por ejemplo, la forma y la presentación. O sea, aquí están los indicadores de portada, índice, los puntajes, el tipo de letra, el color, los fondos. O sea que, aunque tengan otra connotación, no tanto al ambiente creativo, sí van a tener una importancia fundamental, sobre todo para garantizar un aspecto que mencionaba al inicio de la presentación, y es el caso de la identidad de la publicación. En estas especificaciones del diseño gráfico, como les comentaba, esta identidad va a tener la garantía de que se transmita el sentido de pertenencia institucional a la organización, a la institución académica, al centro de estudios que va a crear esta revista. Algunas especificaciones que pueden tenerse también en consideración al respecto, la presentación de los contenidos, también en el caso del ámbito, en el ámbito web, ver cómo ese contenido gráfico no puede obstaculizar el posicionamiento de este sitio, determinados elementos, aspectos que deben de tenerse en cuenta en cuanto a su síntesis visual, cómo se van a ver estos contenidos presentados, cuál va a ser el contraste óptimo en este caso, y bueno, los colores, como les mencionaba anteriormente, de fondo. Por acá algunas de las también otras estandarizaciones en las cuales se pueden consultar con posterioridad, que bueno, van a transmitir también un sentido de esta organización del diseño editorial en estos ambientes. En el caso, por ejemplo, del LILAX, que se refiere sobre todo a la presentación gráfica, o sea, cuáles serían esos estándares, las ilustraciones, la calidad de la ilustración, la calidad de la impresión. Por ejemplo, en el caso específico de Scopus, vemos cómo la versión electrónica debe tener algunos contenidos disponibles online, la calidad de la web, el diseño, sobre todo garantizando la navegabilidad, los servicios añadidos. Por ejemplo, en el caso de Redalic, cómo hace énfasis sobre todo en el membrete, o sea, el membrete referido a las cuestiones de la identidad que mencionaba, cómo este membrete pues tiene que caracterizar cada artículo, el nombre de la revista, determinados aspectos que ya hemos ido observando. El objetivo del diseño en este caso debe de beneficiar a los lectores para que compartan de una manera más veloz y sencilla estos soportes. En el caso de la tipografía y el tamaño, bueno, elegir si la tipografía va a ser sans serif o serif, el tamaño idóneo del cuerpo del texto general, digamos que debe estar entre los 8 o 11 puntos cuando se desea imprimir, o digital en formato PDF para verlo en computadoras, tabletas y en otros dispositivos. En cuanto a la diagramación, a la estética y a la unidad del estilo, se debe consentir, se debe, digamos, tener una consistencia en que el color debe aplicarse de manera moderada, se deben escoger esos tonos que puedan hacer afín con la publicación sin, como les comentaba, sin tanto, digamos, revuelo creativo. O sea, estaríamos hablando de algo mucho más pragmático, algo que pueda ser de mucho más agrado a la hora de la lectura y que remita contenidos que tengan una mayor visibilidad, como les comentaba con anterioridad, por los lectores. Mucho cuidado en el caso de las imágenes en los artículos. Esta imagen solo comunica efectivamente cuando es de interés para los lectores. O sea, cuando es una imagen, sobre todo propuesta por el mismo autor de la publicación y que facilita, contribuye y complementa la comprensión de ese texto. En el caso de las tablas, de igual manera, son tablas, figuras, gráficos que van a estar dispuestos de una manera
para que no se amontonen en cuanto al diseño editorial. O sea, en el manuscrito, si no se le orienta a ese autor que envíe de manera separada y con calidad óptima esos elementos, pues el autor tiende a ubicarlos de manera mucho más sencilla, incluso acorde a lo que considera pertinente. Luego, en ese proceso editorial, se debe garantizar la claridad del mensaje, la simplicidad del diseño, sobre todo la calidad del texto, mucho ojo con la distribución de las columnas y las filas y toda esta composición que va a caracterizar el diseño editorial en este caso. El contenido debe tener una navegación estructural que posibilite como un máximo de 3 clics ingresar al índice y a los artículos. O sea, estamos hablando de que se debe garantizar que esos usuarios puedan acceder a los contenidos históricos según el tiempo de vida de la revista. Por lo tanto, el resaltado de colores, hipervínculos, por ejemplo, como el DOI, autores, referencias bibliográficas, quizás los correos electrónicos, pero en este caso se debe tener cuidado también del abuso de esta posibilidad. Igualmente, se debe tener muy clara la paginación y la continuidad de folios, en este caso de cada número, para evitar retrocesos en la diagramación y errores de clasificación y numeración. Es indispensable, por lo tanto, eh, las impresiones de prueba para el caso del diseño impreso, de diseños de las páginas, para el proceso de diagramación de la revista, sobre todo cuando se está definiendo el estilo y la legibilidad de los textos científicos para los lectores. Bueno, hasta aquí la presentación, la ponencia, digamos una síntesis muy apretada de un contenido muy extenso, de un contenido que tiene demasiadas aristas para explotar, incluso que pudiera plantearse como una contribución, como una actividad en el posgrado de las instituciones que presentan licenciaturas en ciencias de la información, en letras, entre otras disciplinas que abordan estas especificidades y que se orientan a una mejor comprensión de la información para los usuarios. Agradezco su atención y quedo atento de sus comentarios a través de los correos que he facilitado. Muchísimas gracias.